¿Alguna vez han escuchado de un youtuber asesino? No, no me refiero al rapero mexicano Asesino o a alguien con videos que matan. Me refiero literalmente a un youtuber que asesinó a 71 personas, 71. Y no solo eso, este tipo empezó su carrera criminal a los 14 años, mató a su propio padre, le arrancó el corazón y se lo comió. Salió de prisión después de matar a decenas de personas, se volvió influencer, consiguió 400,000 seguidores en TikTok y al final, bueno, ya verán cómo termina esto. Esta es probablemente la historia más loca, más perturbadora y más surrealista que he contado en este canal, porque estamos hablando de un tipo que literalmente era como Dexter, pero en Brasil, pero real, y con cuenta de YouTube. Así que prepárense, porque la historia de Pedro Rodríguez Filho, también conocido como Pedrinho Matador o Killer Petey, va a dejarlos con la boca abierta. Y sí, toda esta historia es real, absolutamente real. Vamos, nuestra historia comienza en 1968, en Brasil. Pedro tiene apenas 14 años. 14. La mayoría de nosotros a esa edad estábamos preocupados por el acné y por si nos gustaba a alguien en la escuela. Pedro estaba preocupado por otras cosas, porque Pedro, incluso desde niño, era diferente. No sentía empatía como tú y yo. Era, por definición clínica, un psicópata, pero aún no lo sabía nadie. Su papá trabajaba como guardia de seguridad en una escuela. Era un trabajo honesto, un trabajo simple. Pero un día alguien acusa al papá de Pedro de robar comida de la cafetería, y el teniente alcalde del pueblo decide que el papá tiene que ser despedido. ¡Bam! Lo corren del trabajo. Ahora, la mayoría de los hijos de 14 años dirían: ¡ay, qué mal, papá! Ya conseguirás otro trabajo. Pedro dijo: voy a matar al teniente alcalde. Y lo hizo. Pedro rastrea al teniente alcalde frente al ayuntamiento del pueblo. Saca una escopeta. ¿De dónde sacó una escopeta a los 14 años? Buena pregunta. Y ¡boom! Le dispara. Lo mata ahí mismo. Pero esperen, porque Pedro no ha terminado. También cree saber quién realmente robó la comida de la cafetería. Otro guardia de seguridad que trabajaba ahí. Entonces, ¿qué hace Pedro? Lo rastrea también. ¡Blam! Lo mata. 2 asesinatos en un solo día, a los 14 años de edad. Y así comienza la carrera criminal de uno de los asesinos en serie más prolíficos de Brasil. Obviamente, después de asesinar a 2 personas, Pedro tiene que huir. Se va a otra ciudad a unas 3 horas de distancia pensando que ahí puede empezar de nuevo. Y ahí conoce a una mujer local que, según Pedro, está bien buena. Romántico, ¿no? Sarcasmo. Se mudan juntos. Eventualmente, la embaraza. Y aquí viene el plot twist. Esta mujer es la viuda de un ex narcotraficante. Su esposo había sido un capo de la droga en la zona antes de morir. Y Pedro, este adolescente asesino, simplemente se hace cargo del negocio de drogas de su esposo muerto. Así como si nada, como quien hereda una ferretería familiar. Ahora Pedro es el jefe de una organización criminal. Tiene 16, 17 años máximo. Y como buen jefe del narco, empieza a ejecutar a sus rivales, uno por uno, eliminando a la competencia de la manera más permanente posible. Es 1970 aproximadamente. Pedro está en su negocio, ya sea vendiendo drogas o matando gente. Probablemente ambas cosas, cuando pasa algo horrible. Hombres de una pandilla rival irrumpen en su casa y matan a su novia embarazada. La matan a ella y al bebé que esperaban. ¡Oh, no! Cuando Pedro regresa a casa y la encuentra, algo en él se rompe. Bueno, algo más se rompe, porque ya estaba bastante roto, pero esto lo empuja al límite. Pedro tiene un conjunto de habilidades muy particulares, y va a encontrar a los responsables, y los va a matar. Comienza una masacre de venganza. Empieza a rastrear, torturar y asesinar a cualquiera que pueda tener información sobre quién mató a su novia embarazada. Deja un rastro de cuerpos por toda la ciudad. Es como la película Búsqueda Implacable, Taken, pero en Brasil en los 70s y muchísimo más violenta. Finalmente alguien habla. Le dicen a Pedro que fue una pandilla local específica la responsable de la muerte de su novia. Y Pedro planea su venganza definitiva. Resulta que el líder de esa pandilla está organizando una boda grande, con muchos invitados, celebración, comida, música. Un día feliz. Pedro y 4 de sus secuaces llegan a la boda, armados hasta los dientes, y entonces, blam, 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 blam. Rocían todo el lugar con balas, matan a 7 personas en esa boda, hieren a 16 más. Es una masacre, una matanza absoluta, en una boda. Pero para Pedro es justicia. ¿Pensarían que después de eso Pedro se calmaría? Ja, ja, ja. No. Unos meses después, Pedro se entera de que su prima quedó embarazada, y el papá del bebé, en lugar de hacerse responsable, huyó. Se fue a vivir a Río de Janeiro para evitar tener que criar al niño. Pedro piensa,
Un padre irresponsable, eso no puede ser. Visita a la familia del tipo y les pregunta dónde está. Y la familia, probablemente aterrada de Pedro, le da la dirección exacta donde está viviendo en Río. Pedro viaja a Río de Janeiro. Encuentra al tipo descansando en una hamaca en una granja, probablemente pensando que está a salvo. Pedro no dice ni una palabra. Simplemente empiezan a dispararse mutuamente. Blam, blam, blam. El tipo muere. Pedro regresa a casa sintiendo que hizo lo correcto, porque en su mente retorcida está eliminando a gente mala. Estamos en 1973. Pedro tiene 18 años ahora. Han pasado años desde su primer asesinato y la policía finalmente lo encuentra. ¡Bam! Arrestado. Y Pedro, sin dudar, sin abogado presente, confiesa haber cometido 10 asesinatos. 10. Simplemente lo admite todo. Es sentenciado a 128 años de prisión. La mayoría de la gente pensaría, bueno, ya se acabó. Está en prisión de por vida. Pero no conocen a Pedro, porque sus asesinatos no paran en prisión. De hecho, apenas están comenzando. En algún momento, Pedro está siendo transportado en una camioneta de prisión. Está sentado al lado de otro prisionero, y Pedro le pregunta, ¿por qué estás aquí? El tipo le dice que fue condenado por violar a una mujer. Y Pedro odia a los violadores. Los desprecia, así que, casi por impulso, ataca al tipo y lo estrangula hasta matarlo. Ahí mismo, en el vehículo, con otros guardias cerca. Piensa, ya estoy en prisión de por vida, ¿qué más me pueden hacer? Y desde ese momento Pedro se convierte en un justiciero de prisión. Empieza a matar a otros prisioneros, pero no a cualquiera. Tiene un código, mata a otros asesinos, a narcotraficantes, a pedófilos, a gente que cometió crímenes contra niños. Es como Dexter, pero en una prisión brasileña. Pero ojo, porque no solo mata a gente mala. En un momento dado, también mata a su compañero de celda porque el tipo roncaba demasiado. Sí. Lo mató por roncar. Creo que todos hemos tenido un compañero de cuarto que ronca y es molesto. Pero Pedro llevó la solución a un extremo, digamos, excesivo. En la prisión, Pedro se hace amigo de otro prisionero. Hablan, se llevan bien, pasan tiempo juntos. Pero un día Pedro descubre por qué su amigo está en prisión. Su amigo mató a su propia hermana. Y aunque Pedro lo considera un amigo, su código de ética es más fuerte. Si mataste a alguien inocente, especialmente familia, tienes que morir. Entonces, ¿qué hace Pedro? Toma un cuchillo y decapita a su amigo. Sí, le corta la cabeza. A su amigo, porque mató a su hermana. La lógica de Pedro es interesante, por decirlo menos. Otro día alguien le advierte a Pedro que un grupo de prisioneros está planeando atacarlo. 5 tipos quieren acabar con él. Pedro no es tonto. Compra un cuchillo a un guardia corrupto. Sí, vendiendo armas a los prisioneros. Excelente trabajo, guardia. Y espera, un día sale al patio de la prisión. Y de repente, ¡boom! 5 tipos lo emboscan. Saltan sobre él. Intentan golpearlo. Pero Pedro es rápido. Con su cuchillo, ¡bam, bam! Apuñala a 3 de ellos. Los 3 mueren. Los otros 2 huyen aterrorizados. Pedro se gana una reputación en la prisión. Todos saben, no te metas con Pedro. Pasan más años. Pedro tiene alrededor de 20 años ahora. Y recibe noticias del mundo exterior. Su papá, que todavía vivía libre, aparentemente también era un tipo violento. Y un día su papá se pelea con la mamá de Pedro. Y su papá toma un machete y mata a la mamá de Pedro con ese machete. La policía arresta al papá. Es declarado culpable. Y adivinen a qué prisión lo envían. A la misma prisión donde está Pedro, pero en una sección diferente. Cuando Pedro se entera de lo que su papá le hizo a su mamá, toma una decisión. Tengo que matar a mi papá. Supuestamente soborna a algunos guardias para que lo dejen entrar a la otra sección de la prisión. Les dice que solo quiere hablar con su padre. Los guardias lo dejan pasar. Pedro va directo a la celda de su padre. Saca un cuchillo improvisado, una faca o shank, y pau, pau, pau. Apuñala a su padre una y otra vez hasta que muere. Pero aquí viene la parte que va a hacer que no puedan dormir esta noche. Pedro abre el pecho de su padre, saca su corazón, se lo lleva a la boca y le da una mordida, mastica. Sí, Pedro se comió parte del corazón de su propio padre. Cuando le preguntaron después por qué lo hizo, Pedro dijo que era simbólico, que su padre no tenía corazón, así que él se lo comió. La mente de este hombre es, no hay palabras.
Ahora, aquí viene algo que la mayoría de la gente no sabe sobre el sistema de justicia brasileño de esa época. En Brasil existía una ley de sentencia máxima. No importaba cuántos años te condenaran, solo tenías que cumplir un máximo de 30 años. Después de eso, el sistema estaba obligado por ley a liberarte. Entonces, avancemos rápido hasta 2007. Pedro tiene 52 años ahora. Ha sido condenado por 71 asesinatos. 71. Incluyendo gente que mató dentro de la prisión. Y adivinen qué pasa. Lo liberan, lo dejan salir. Uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Brasil simplemente sale caminando de la prisión. La gente está horrorizada. Los familiares de sus víctimas están indignados. Pero la ley es la ley. Pedro es un hombre libre. ¿Pensarían que Pedro se mantendría al margen después de salir? Por supuesto que no. En 2011, solo 4 años después de salir, es arrestado nuevamente. Regresa a prisión, pero en 2018 sale otra vez. Tiene 64 años ahora. Y aquí es donde la historia se vuelve surrealista. Pedro se convierte en una especie de leyenda local. La gente lo conoce como el tipo que mató a 71 tipos malos. Algunos lo ven como una especie de antihéroe. Entonces, ¿qué hace Pedro? Crea un canal de YouTube. Sí, un canal de YouTube. Se vuelve youtuber, empieza a hacer vlogs, publica videos de él mismo saliendo, haciendo cosas cotidianas, hablando con la cámara. Encuentra la religión. Hay un video de él siendo bautizado. Está tratando de ser una mejor persona, aparentemente. También crea una cuenta de TikTok y consigue 400,000 seguidores. 400,000. Hay gente siguiendo a un asesino en serie confeso en TikTok. Déjenme repetir eso. 400,000 personas decidieron seguir a un tipo que comió el corazón de su padre. Pedro también empieza a ir a podcasts, da entrevistas, habla abiertamente sobre todos sus crímenes, trata de inspirar a la gente a vivir mejor de lo que él vivió. Es como si el mundo se hubiera vuelto completamente loco. Pero como dicen, las cuentas del pasado siempre se cobran. Es 2023, Pedro tiene 68 años, está en casa de un familiar, sentado en el porche, probablemente grabando otro TikTok o lo que sea. De repente, un auto negro se detiene frente a la casa. 2 hombres enmascarados salen del vehículo. Blam, 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 blam. Uno de ellos dispara a Pedro 4 veces. Luego sacan un cuchillo y terminan el trabajo. Pedro Rodríguez Filho, Pedrinho Matador, el youtuber asesino, está muerto. Hasta el día de hoy, la policía nunca encontró a los asesinos. No saben exactamente quién lo mató o por qué. Pero creo que todos podemos imaginarlo. Cuando matas a 71 personas, eventualmente alguien viene a cobrarse la deuda. Tal vez fue la familia de una de sus víctimas, tal vez fue alguien de su pasado criminal, tal vez fue un rival de la cárcel, pero lo que es seguro es que Pedro murió de la misma manera que vivió, violentamente. Y esa, mis amigos, es la historia absolutamente demencial de Pedro Rodríguez Filho. Un tipo que empezó a matar a los 14 años, que asesinó a 71 personas, que se comió el corazón de su propio padre, que salió de prisión, que se volvió youtuber e influencer. Es como si la realidad fuera más extraña que la ficción. Y lo más perturbador de todo es que durante años este hombre tuvo fans. Gente que lo seguía en redes sociales, que veía sus videos, que lo admiraba. ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad? ¿Que podemos perdonar 71 asesinatos si el tipo tiene carisma y una cuenta de TikTok? Es aterrador. Pedro vivió 68 años. 54 de esos años fueron como asesino. Mató a su primera víctima antes de poder manejar legalmente. Y siguió matando hasta que alguien finalmente lo detuvo de la manera más permanente. Su historia es un recordatorio de que los monstruos son reales. Y a veces esos monstruos tienen cuentas de redes sociales. Pero esperen. Porque si esta historia de un asesino que mató a montones de personas, incluyendo a su propio padre, les pareció loca, tengo que contarles sobre otra historia igual de perturbadora. Pero esta vez no es un tipo matando a criminales. No. Esta vez es una niña rica mimada que asesinó a su propia mamá, metiéndola en una maleta, en un resort de lujo en Bali. ¿Por qué? Por una herencia de $1.5 millones que nunca recibió. Su nombre, Heather Mack. Y su historia tiene de todo. Un rapero desempleado, un embarazo, un frutero usado como arma homicida, un taxista traumatizado y uno de los planes de asesinato más estúpidos que han existido. Porque si Pedro era un asesino eficiente y calculador, Heather era... bueno, todo lo contrario. Si quieren escuchar esa historia completa, les dejo el video aquí arriba.
Es la historia de Heather Mack, la chica que mató a su mamá y la metió en una maleta en Bali. Porque aparentemente matar a tus padres está más de moda de lo que pensábamos, y es aterrador. Pedro mató a su padre, Heather mató a su madre. ¿Qué está pasando con el mundo? Vayan a ver ese otro video de la chica de la maleta y déjenme en los comentarios qué otras historias perturbadoras quieren que cubra. Y recuerden, no importa cuánto drama haya en tu vida, no importa cuánto odies a alguien, nunca, nunca es justificación para lastimar a nadie, y mucho menos a tu propia familia. Nos vemos en el próximo video, y por favor sean buenas personas, no maten a nadie, no se coman el corazón de nadie, y definitivamente no se hagan youtubers si son asesinos en serie. La barra está en el piso, gente, en el piso. Dale like y suscríbete. En Fama Maldita contamos los éxitos, las caídas y todas las vueltas que da la fama, aunque sea la fama de la mala. Hasta la próxima. Chao.